Resulta que Wikileaks vuelve a ser noticia. Hay un libro, acaba de salir, que dice que es toda una operación de la CIA. Bueno, pues vamos a hablar sobre esto, sobre Wikileaks, sobre otras cosas que tienen que ver con la ingeniería informática, con Luis Enrique Corredera, ingeniero informático de la Universidad de Salamanca, que está precisamente en Salamanca. Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si vamos a desmontar Wikileaks, pero por lo menos yo quiero una opinión para empezar la entrevista, suya, claro está, sobre la importancia de Wikileaks. ¿A usted qué le parece? Bueno, desde el punto de vista técnico, Wikileaks es la evidencia de la facilidad que supone la réplica de documentación que está archivada de forma digital y la ausencia o la falta de control que existe en el acceso a esos datos y su posterior duplicación. Se podría decir, ya que usted es ingeniero informático, ¿se podría decir que Wikileaks es un ejemplo de que el poder puede caer a los pies de la ingeniería informática? Bien, el poder, podríamos decir que sí, aunque realmente no es como tal el poder a los pies de la ingeniería informática, sino sería el poder a los pies de las fotocopiadoras, porque Wikileaks no ha sido algo más que una fotocopiadora, pues digamos, muy grande, ¿no? que permitía copiar mucha documentación de forma muy sencilla, costando mucho trabajo detectar esas copias y distribuyéndolo de forma muy fácil, puesto que el contenido es digital. Es una guerra que llevan ya años luchando, pues por ejemplo, la industria de la música y del cine y las series. Usted en diversas conferencias que ha estado impartiendo en algunas universidades ha destacado siempre que Wikileaks es una gran fuente de información para la prensa. ¿Es así? Bien, como yo no me dedico al periodismo, no sabría decirlo. Lo que sí puedo decir es cuantitativamente que, bueno, en un momento dado filtraron cerca de 500.000 de documentos en octubre de 2010 a 5 periódicos seleccionados, imagino que estratégicamente por el señor Assange. Y bueno, pues eso ha supuesto sin lugar a dudas una fuente de documentación que antes no había. Lo que muchos todavía nos estamos preguntando es cómo ha logrado eludir algunas de las trabas de seguridad el fenómeno Wikileaks. ¿Dónde está la clave para poderlo conseguir? Bueno, la clave para poderlo conseguir es el factor humano. Realmente no es que se hayan evadido grandes medidas de seguridad. Las medidas de seguridad existían, pero cualquier medida de seguridad en cualquier sistema es tan débil como el más débil de los componentes, y el más débil de los componentes en el caso de Wikileaks han sido los humanos. Hubo un militar americano llamado Bradley Manning que fue quien recogió toda la documentación que se estuvo filtrando sobre la guerra de Irak y los cables diplomáticos. Entonces, el factor humano. En esta mesa de tertulia me acompañan 2 periodistas, precisamente Ignacio Fernández Sobrino, dirige Onda Cero y Antena 3 en Castilla y León, Eduardo Rodríguez, es responsable de comunicación del Grupo Norte Iberaval, que también le van a hacer diversas preguntas. Ignacio. Sí, buenos días. La verdad es que este es un asunto apasionante y muy cinematográfico. Seguramente lo más relevante de esto es que ha hecho correr ríos de tinta y que ha permitido que se vuelvan a vender periódicos, cosa que es siempre una muy buena noticia. Pero mi pregunta es si puede seguir ocurriendo. Si esto que le ha pasado a la CIA le puede pasar a la Moncloa, o le puede pasar al Foreign Office, o le puede pasar al Elíseo. Si esta es una situación real o ha servido como vacuna para que las autoridades internacionales hayan tomado cartas en el asunto y lo puedan evitar. Bueno, en las últimas semanas venimos asistiendo a una serie de sucesos o de reacciones por parte de los principales gobiernos del mundo a favor de establecer una especie como de legislación o contramedidas, legislación internacional no, pero contramedidas para estos tipos de situaciones de difusión de información y ataques cibernéticos, pues llegando incluso en Estados Unidos a considerarse como actos de guerra y con posible respuesta armada en caso de que los daños ocasionados sean importantes. En todos los países se está tendiendo a hacer legislación y normativas que ayuden a
que la divulgación de información y los ataques cibernéticos pues estén más penados o la gente esté más sensibilizada hacia ellos. Incluso pues en Alemania en Europa están detrás de una normativa europea para prohibir el desarrollo o la producción de herramientas de hacking de hacking. Realmente las herramientas de hacking como tal pues no existen, son herramientas de auditoría informática que se pueden usar para fines no muy honestos. Pero bueno, la producción incluso de ese software es lo que se está buscando en Europa. Sí, podríamos definir seguramente los cables de Wikileaks como una constitución de la verdad en sí misma, aquello que como periodistas también, quienes nos sentimos periodistas, debemos buscar. ¿Qué opinas o qué opina de quienes dicen, periodistas incluidos, que es mejor que no sepamos ciertas cosas? Yo creo que los cables de Wikileaks tampoco han revelado nada que la gente no se esperara, ¿no? Por lo menos la información a la que yo he podido acceder y la que pues públicamente se ha divulgado. Pues no sé, que pensar que Berlusconi era un fiestero, por ejemplo, pues es algo que más o menos todos nos hacíamos a la idea, ¿no? Eso que a Zelaya lo echaron entre el Parlamento y el Ejército. Bueno, pues yo creo que son cosas que han estado ahí, ¿no? Que no, cada uno tenía su propia idea y, bueno, a fin de cuentas los cables diplomáticos lo que están expresando es la idea que tenían también la diplomacia. Si acaso lo que nos ha parecido es que una situación que parecía pues de cinismo global, pues bueno, es simplemente fachada y la gente también tiene sus propias opiniones y las manejan por detrás todos, ¿no? Un poquito de espaldas a nosotros. Por sacar consecuencias prácticas de Wikileaks, hay muchos empresarios que ahora nos estarán viendo y que tienen, pues, dentro de sus temores, como uno de los principales, la información, la base de datos de clientes, que alguien me la pueda robar, que alguien se la pueda llevar. El año pasado vimos como una empresa de Valladolid denunció a empleados que se habían llevado información y el tribunal los ha imputado por delitos de esta misma naturaleza. Yo creo que la protección de los datos es algo que las sociedades modernas están cada vez dándole más importancia y las empresas, sobre todo en época de crisis y de inestabilidad, también. Me pregunto si usted, como ingeniero informático, puede valorar hasta qué punto le damos relevancia a la seguridad en España, las empresas, las instituciones, para que no le pase a cualquiera lo que le ha pasado a la CIA. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos está habiendo más conciencia entre lo que es el tejido empresarial sobre las medidas de seguridad y que, bueno, una medida de seguridad pues a lo mejor va un poquito más allá de un antivirus y la copia de seguridad. En general, la mayoría de las empresas está asociando los eventos de seguridad más bien a la pérdida de datos que a la filtración. Entonces, bueno, por ese motivo han reaccionado en esa línea de usar antivirus y copias de seguridad. Pero bueno, la tendencia tendrá que ser, ya que todo el mundo tiende a estar expuesto en páginas web, redes sociales y tal, pues a tratar de trabajar un poquito más la seguridad perimetral de la empresa, es decir, lo que marca el perímetro de la empresa antes de llegar a las propias redes y de sus páginas web, que en muchos casos pues es algo vulnerable y a través de lo cual se puede obtener una gran cantidad de información. Sin embargo, hemos visto en Castilla y León hace muy poco cómo el Inteco sufría un ataque de piratas informáticos y, bueno, pues les robaban miles de ficheros, un gran centro de innovación tecnológica, y uno se pregunta, y muchos se preguntan, y muchos se están preguntando todavía si va a llegar un momento en el que, aquí pasa como en el doping, es decir, parece que las empresas van por detrás de los ingenieros informáticos dedicados a la piratería. ¿Es así? Bueno, la verdad es que la mayoría de las empresas, una triste realidad, no han usado ingenieros informáticos en sus proyectos para proveer unos determinados niveles de calidad y servicio. Normalmente se usaría una persona con unos conocimientos sólidos en el desarrollo de aplicaciones que van a estar expuestas online, como son las aplicaciones web, pues tendría que protegerse de estas fugas, y una empresa
empresa, una ingeniería, lo que estaría haciendo con su proyecto es dotar de unos procesos de calidad que aseguren que, aunque haya habido fallos humanos, estos han podido ser mitigados con un proceso de aseguramiento de la calidad y la seguridad. Tenemos el problema de que en España pues también hasta el hijo del panadero, con respetos, pues actúa como si fuera el ingeniero en informática de cabecera de cualquier empresa, y al final esa falta de profesionalidad en el ejercicio de la profesión son los polvos que traen los lodos que tenemos ahora. Citaba antes, Enrique, la publicación de un libro, Desmontando a Wikileaks, por parte de un exagente de la KGB, en este caso, que tiene una teoría muy particular sobre este fenómeno. Cuenta que en realidad esto es un ejercicio programado por la CIA para que las sociedades occidentales teman el Internet libre, teman que los propios ciudadanos se conciencien de que no es bueno que el acceso a la red esté abierto completamente. Y aquí lo podríamos unir también a la propia ley SINDE, que va a marcar ciertas restricciones, ¿no? Bien, sí, la ley SINDE en este contexto, persigue la protección de los derechos de la propiedad intelectual de los autores cuyas creaciones pues han sido expuestas, y la característica principal que suele tener la propiedad intelectual es que no tiene el don de la escasez que tienen los bienes físicos, los bienes materiales. Por tanto, su replicación es sencilla, por medios digitales rápida, y el daño que se puede hacer en función del momento en el que ese contenido pues se ha filtrado a través de internet, pues por ejemplo una película la semana de su estreno tal, pues puede tener unas consecuencias económicas pues muy grandes para los autores y los que tienen los derechos de explotación de esa propiedad intelectual. Con respecto a su relación con Wikileaks, pues efectivamente necesitan o tienen ese punto de corte en común de la necesidad de protección de la información digital. Pero antes de que pase, pero usted, le pido una opinión. ¿Usted otorga credibilidad a esa opinión del libro de Daniel Stulin sobre Wikileaks, sobre Julian Assange, diciendo que, más o menos, Julian Assange es una marioneta de la CIA, que Wikileaks es un instrumento de la CIA para restringir el acceso libre a Internet? ¿Usted le otorga algo de credibilidad a estas teorías? No he leído el libro y desconozco, por tanto, el fundamento o documentación que hace este señor sobre sus razonamientos, con lo cual no puedo juzgarlo. Bien, no lo hemos leído casi nadie. Sí, la verdad es que habrá que estar un poco atentos a cómo evoluciona el libro, pero de lo que sí que estamos atentos, y quienes me tratan saben que es una de mis obsesiones, es del fenómeno de la piratería, que es un fenómeno que nos caracteriza a España. Es la tortilla, la paella, los toros, el sol, Torremolinos y la piratería, los bares también. La piratería es uno de los grandes males que le aquejan, por ejemplo, a la industria cinematográfica, que le aquejan a la música y a los creadores. ¿Y usted, como ingeniero informático, piensa que la misma piratería que dio, por ejemplo, ocasión a Wikileaks y que está sirviendo para que se destruyan sectores enteros de la actividad cultural, o que cambien o se modifiquen siempre en términos de gratuidad, que es algo que, como hemos sentado antes, no existe? ¿Usted piensa que algún día vamos a poder llegar a tener herramientas suficientes que lo eviten, o siempre que se cree una herramienta antipiratería habrá un antipirata que genere la contraria? El tema de la piratería, yo, como conocedor del mundo de la seguridad informática, soy consciente de que